El saludo cordial a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud. Quien les habla es la profesora Giovanna Palpa Mendoza, responsable del área de desarrollo personal y ciudadano del ciclo avanzado de educación básica alternativa. Estamos en la semana 24, donde se vienen desarrollando las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los conflictos socioambientales desde la jerarquización de diversas causas. Los conflictos son impulsados por diversas causas. Existen un conjunto de combinaciones de causas de diverso origen que ocasionan los conflictos. Son originados, por ejemplo, por afectaciones al ambiente, otras por falta o pedido de obras públicas. Otras causas están relacionadas al cumplimiento de derechos laborales o a la exigencia de una política pública, entre otras. Sin embargo, en los conflictos también suelen estar presentes causas específicas que responden a la situación propia de cada territorio. Por ejemplo, suelen aflorar en los procesos de diálogo situaciones particulares que no han sido resueltas a lo largo de la historia de cada localidad. En el Perú, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales continúan ocupando el primer lugar desde abril de 2007. El conflicto social y el mecanismo de resolución de conflictos. ¿Cómo se solucionan, no? El conflicto es inherente a la vida social. Es una característica natural de las interrelaciones sociales, ya que siempre van a existir diferencias de percepción u opinión sobre un asunto específico dentro de los grupos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, el conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben sus objetivos, intereses, valores o necesidades. Son contradictorios y en esa medida pueden derivar en violencia. El conflicto no es sinónimo de violencia. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social. En ese sentido, el conflicto, si bien es un proceso complejo, se puede gestionar a través del diálogo. Confiamos en la eficacia del diálogo para resolver problemas sociales. En el Perú, de los últimos 6 años, el 48% de los conflictos sociales han sido tratados a través de procesos de diálogo. Algunos de ellos han sido improvisados, otros largos y poco eficaces, pero los ha habido también exitosos. Las partes lograron desentrañar los problemas colaborando mutuamente hasta llegar a acuerdos mutuos. Pero la frecuencia, intensidad y complejidad de los conflictos sociales son un verdadero desafío para las estrategias de diálogo y las habilidades personales de los participantes. ¿Qué es un proceso de diálogo? El diálogo es un proceso comunicacional en que las partes de ambos que tienen un conflicto informan, debaten, crean opciones y negocian con la finalidad de llegar a acuerdos de manera colaborativa. El diálogo es clave para llegar al fondo de los problemas y producir soluciones de amplio consenso. Nos ayuda a evitar la violencia que tantas desgracias ha traído en nuestra historia. Veamos cómo hacerlo, ¿no? En este caso tenemos 5 pasos para el diálogo ante un conflicto social. En este caso hablamos de un tipo de diálogo en el que los participantes actúan con la intención de llegar a acuerdos que los satisfagan, que no es nada sencillo. Primero es generar confianza. Si escasea la voluntad de dialogar, conviene antes de empezar, se debe crear confianza entre los actores, ¿no? Aclarando los malentendidos y prejuicios, identificando aspectos en común y despertando la conciencia de que los problemas son de todos y que solo juntos se podrán resolver. 2. Incluir. Ningún actor primario en el conflicto debe quedar incluido del diálogo. No hay que olvidar, además, la perspectiva intercultural. Quizá se necesiten intérpretes. Tal vez haya que adaptar los procedimientos al contexto cultural o buscar equivalencias en los conceptos. Tercero, contar con un facilitador.
es conveniente recurrir a un facilitador o mediador que convoque a las partes. Explique el funcionamiento de un proceso de diálogo que no es un juicio ni una asamblea comunal, que establezca reglas de respeto mutuo y de uso de la palabra. Estimule la búsqueda de soluciones y que cuide que las actas sean bien elaboradas, porque en ellas deben quedar resumida la voluntad de ambas partes. Cuarto, evaluar. Al final del proceso de diálogo es muy necesario hacer una evaluación para identificar errores y aciertos que nos ayudan a legitimar este mecanismo y adecuarnos mejor en el diálogo. Todos estos sentidos, alguna vez la pulsión de la violencia, pero aspiramos a una vida civilizada. Es mejor respirar hondo y tomar el camino del diálogo. Muchísimas gracias. Espero que lo desarrollen el texto que ya se le ha dejado las diferentes actividades.